Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a analizar la posibilidad de que el Euribor alcanzase más del 5% a finales de 2023. Vamos a analizar las previsiones sobre el Euribor de los diferentes bancos durante este año. Fijaos estas previsiones. Estos son Bankinter y CaixaBank. Como podéis ver, las previsiones de Bankinter son de que el Euribor a 12 meses alcanzará el 4% en 2023. Las previsiones de CaixaBank son de que en el 2023 el Euribor no pasará del 2,73%. Actualmente el Euribor está ya al 3,36%, con lo cual, según CaixaBank, el Banco Central Europeo tendrá que realizar bajadas sucesivas hasta que lleguemos a ese 2,73%. Pero, ¿son creíbles estas previsiones? ¿Pensáis que Bankinter y CaixaBank aciertan? ¿O no lo son? ¿Y realmente el Euribor va a ser muy superior a esas cifras? Fijaos estas previsiones del Banco Central Europeo sobre la inflación. Abajo del todo podréis ver sus previsiones para junio de 2020. En aquel momento, en estas predicciones, se hablaba de que la inflación no superaría mucho más del 1,5%. Como veis, a cada revisión, la inflación ha ido subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Que el Banco Central Europeo no ha hecho más que equivocarse en todas sus planificaciones. Cada vez que ha hecho una planificación sobre a qué nivel alcanzaremos de inflación durante los próximos años, se ha equivocado. Siempre se ha equivocado. Siempre la inflación ha sido muy superior a sus previsiones. ¿Por qué ahora iba a acertar? En mi opinión, va a volverse a equivocar y en 2023 vamos a tener una inflación muy superior a las estimaciones. Fijaos en esta noticia. Klaas Knot, presidente del Banco Central de los Países Bajos, ha asegurado que en las próximas reuniones del Banco Central Europeo de febrero y de marzo habrá subidas de 50 puntos. Esto quiere decir que para marzo el Euribor estará al 4,3%, como poco. Fijaos la diferencia entre las estimaciones de Klaas Knot y las estimaciones de Bankinter o CaixaBank. Pero, ¿a cuánto nos vamos a ir? ¿Cuál van a ser los tipos de interés? Fijaros en esta gráfica. Estas son mis previsiones de subidas de tipos de interés si todas las gráficas que hemos visto durante mis vídeos se van cumpliendo. En mi opinión, esto es mi opinión, alcanzaremos el 5% en la última subida del 14 de diciembre de 2023. El Banco Central Europeo, durante las próximas subidas, va a hacerlas del 0,5, como ha dicho Klaas Knot. Después, intentará suavizar las subidas, sobre todo para no estrangular los mercados, con lo cual, en mi opinión, irá haciendo pequeñas subidas de 0,25 hasta alcanzar el 5% a finales de 2023. Todo esto depende mucho de a qué precios se alcancen en el petróleo durante este año. Si las peores previsiones se cumplen, si el precio del petróleo es muy, muy alto y la inflación se dispara, probablemente mis estimaciones del 5%, con esas subidas de 0,25 a partir de mayo, se queden cortas y tengamos unos tipos de interés muy superiores incluso al 5%. Pero, ¿por qué hago estas estimaciones? ¿Por qué pienso que el Banco Central Europeo va a seguir subiendo los tipos de interés? La razón es esta gráfica. Esta gráfica son las previsiones de subida de demanda de petróleo para 2023. La línea azul es la demanda, la línea gris es la oferta y las barras naranjas son el stock actual. La demanda china
va a provocar que durante 2023 el petróleo no pare de subir. Si a esto sumas la parálisis en la producción de petróleo de Rusia y de Arabia Saudí, las previsiones hablan de que los precios energéticos se van a disparar. Eso provocará que la inflación durante 2023 esté desbocada, lo cual obligará necesariamente al Banco Central Europeo a mantener su política de subida de tipos y alcanzar el 5% como poco a finales de 2023. Esta gráfica ya la he puesto en otras ocasiones. Son las predicciones sobre producción de petróleo para los próximos años. Esta gráfica nos indica que este 5%, que estos tipos altos, han llegado para quedarse. En mi opinión, durante los próximos años, si esta gráfica es verdad, si se cumplen estas estimaciones, la producción de petróleo irá bajando, la demanda se estancará o será mayor y tendremos unos precios energéticos muy altos, muy altos, lo que obligará a los bancos centrales a una política de tipos altos. Pero, ¿no hará Estados Unidos como en 2022? ¿No liberará sus reservas estratégicas para de esa forma hacer bajar la inflación y de esa manera poder reducir los tipos de interés? La situación de Estados Unidos es muy complicada. Como podéis ver en esta gráfica, las reservas estratégicas que tienen, que han ido sacando, que han ido aumentando y aumentando para paliar la inflación, les ha dejado en una situación de mínimos. Si comparáis la línea amarilla de 2022 con la línea roja o la zona azul de 2020, podréis ver la cantidad de petróleo, la cantidad de reservas que los Estados Unidos han ido liberando. Esto va a hacer que Estados Unidos no pueda liberar más reservas de petróleo para impedir que los precios suban. ¿Pero por qué me tiene que preocupar tanto el Euribor? Fijaos en esta gráfica. A la izquierda, tienes a qué nivel llegamos de Euribor en el año 2008, la anterior crisis de 2008. Y a la derecha, a qué nivel de Euribor estamos ahora. Como puedes ver, la subida actual del Euribor es brutal, muchísimo más rápida que la subida que se produjo en 2008. Esto quiere decir que lo más seguro es que al igual que en 2008 alcanzamos el 5,4, en esta crisis, probablemente a principios de 2024, estemos muy cerca de igualar esa cifra. Alcanzaremos seguramente más del 5% de Euribor. Hay una cosa que tienes que tener muy clara. Los tipos de interés siempre son menores que el Euribor. Es decir, si el Banco Central Europeo acaba este año con un 5%, seguramente el Euribor esté al 5,5%. Como puedes ver en esta gráfica, cada vez que el Euribor ha subido, cada vez que los tipos de interés han subido, el Euribor siempre se ha posicionado entre medio punto o 3/4 de punto superior al tipo de interés. Fijaos en esta gráfica. A la izquierda tenéis a qué nivel de tipos de interés se llegó con Rajoy en la crisis anterior de deuda de 2012. A la derecha, la situación de los tipos de interés actuales. Bien. Esta gráfica nos indica el precio de la deuda española, el precio del bono a 10 años de la deuda española. Ahora mismo estamos en torno al 3,5. La zona de peligro es el 7. Si es verdad que las previsiones que os he contado se cumplen y que los tipos de interés alcanzan el 5, ese bono que veis ahí va a estar rozando el 6%. Recordad que la zona en la que el Banco Central Europeo intervino a España, en la que vinieron los hombres de negro a España, fue cuando llegamos al 7. Es decir, que para principios de 2024 estaremos a tan solo un punto de la zona peligrosa en la cual interviene el Banco Central Europeo. En esta gráfica podréis ver a qué velocidad la deuda española desde la anterior crisis de 2008 ha crecido. La deuda actual es enorme. Esta es una situación muy peligrosa. Una deuda enorme con unos tipos muy altos provoca
que el acceso a la deuda, la compra de bonos españoles, cada vez sea más peligrosa. Recordad que las pensiones, prácticamente la mitad de las pensiones, se financian con deuda. Si los tipos son altos, si los bonos se van a más del 7%, con la actual brutalidad de deuda que tenemos, corremos un serio peligro en el año 2024. Pero, ¿no hará algo el Banco Central Europeo? Si el Banco Central Europeo sabe la exposición que tenemos a la deuda y el peligro que hay, ¿no cogerá el Banco Central Europeo y bajará los tipos? La razón por la que está bastante maniatado el Banco Central Europeo es esta, es su balance. El Banco Central Europeo tiene un enorme balance de 80%. El 80% de sus activos es deuda, son intereses negativos, mientras que el 20% de sus pasivos son intereses positivos, que en una situación de alta inflación, de 2 dígitos, esos tipos de interés, estos porcentajes, ahogarían al Banco Central Europeo. Esta es la razón por la que el Banco Central Europeo tiene que tener mucho cuidado con lo que hace, porque su balance es enorme. Y lo que va a tratar el Banco Central Europeo de hacer es quitarse deuda. Va a intentar evitar comprar deuda. ¿Por qué? Porque está de deuda hasta arriba. Su situación es muy peligrosa. En mi opinión, durante todo 2023 no solo van a seguir subiendo tipos, sino que van a restringir la compra de deuda a España. Fijaos esta noticia, fijaos esta gráfica. Esto era de noviembre de 2022. Si os fijáis, en noviembre los tipos de interés de Europa eran del 2% y los tipos de interés de Estados Unidos o de Canadá estaban al 4%. Ahora, Estados Unidos está al 4,5% y Europa hoy va a alcanzar el 3%. Como veis, la diferencia se está estrechando. Europa tiene que alcanzar a los países anglosajones, no puede quedarse atrás. Esta es otra de las razones por la que estoy convencido que durante todo 2023 vamos a ir viendo subidas de los tipos de interés. Pero, ¿por qué es tan importante los tipos de interés? ¿Qué ocurre? Esta es una de las razones. En esta gráfica podéis ver el incremento brutal en los precios de las casas que ha habido durante estos 25 años. Como veis, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, son países donde ese aumento ha sido brutal. Y son países muy expuestos a los tipos de interés. Son países donde la explosión de sus diferentes burbujas inmobiliarias puede llevarnos a una gran crisis mundial. Estos datos te están diciendo que si los tipos de interés se van a más del 5%, incluso al 6%, si los precios de la energía suben, la situación en el mercado inmobiliario se va a volver explosiva. La razón también la tienes en esta gráfica. Como puedes ver, si en 2024 tengo razón y acabamos con un Euribor por encima del 5%, una hipoteca normal de un piso de 350.000 euros tendría unas cuotas mensuales de más de 2.100 euros, lo cual prácticamente deja fuera de mercado a la mayoría de las personas que quieran hipotecarse. Bien, ¿cuál es el resumen de todo esto? En mi opinión, si los precios energéticos siguen subiendo, si todas las previsiones sobre aumento de demanda en China y disminución de la producción son correctas, al Banco Central Europeo no le va a quedar más remedio que seguir subiendo los tipos de interés. Y durante todo este año vamos a ir viendo cómo el Euribor se dispara y cómo cada vez más y más personas no pueden acceder a la vivienda. Espero te haya gustado este vídeo. Y recuerda, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla.